Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Administrativando Abogados, un espacio para hablar de derecho administrativo y también de actualidad. Habrán oído hablar en numerosas ocasiones de las oposiciones, esos ejercicios, exámenes que hay que superar para llegar a ser empleado público. Probablemente conozcan también a algún funcionario o alguien que en este momento está preparando esas oposiciones para ser empleado público en el futuro. De lo que a lo mejor no han oído hablar tanto es de cuando esos sistemas selectivos para que las personas se conviertan en empleados públicos conllevan una valoración de méritos. Una valoración de méritos que en muchos casos no es transparente y que en cierto tipo de entidades en algunas ocasiones no cumple con los parámetros establecidos o con, al menos, lo dispuesto en sus propias bases. Los opositores lo conocen como TREBEP, ya saben, siempre acortando para que les quepan todas las leyes en su memoria. Los funcionarios como Estatuto Básico del Empleado Público. Los juristas como Real Decreto Legislativo 5/2015. Y en general están hablando todos de lo mismo. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 8 dispone los diferentes tipos de empleados públicos que podemos encontrarnos en nuestro país: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Pero es que acudiendo al artículo 61 podemos ver cómo en su apartado sexto y séptimo establece los diferentes tipos de sistemas selectivos, las diferentes pruebas, ejercicios en general que una persona tiene que superar para convertirse en empleado público. Esto sería el sistema de oposición, el sistema de concurso-oposición y, por último, existe también el sistema de concurso de méritos. Pero es que es en su apartado tercero, y nos estamos refiriendo a este artículo 61, donde se dispone que en ningún caso la valoración de méritos podrá determinar por sí misma el resultado del sistema de selección. Y esto es a lo que me refería anteriormente. Esta valoración de méritos en muchos casos sí que determina el final de un proceso selectivo y, en definitiva, si una persona llega a conseguir esa ansiada plaza como empleado público o no. En este episodio contamos con una persona a la que los méritos no le fueron valorados de forma correcta, pero que, gracias a Administrativando Abogados, hoy en día puede decir que ella sí es empleada pública. Damos la bienvenida a este espacio de Administrativando Abogados a Ángela Rodríguez. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Blanca, bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, la historia de Ángela es, para empezar, la de muchos opositores que temen que les vaya a pasar lo mismo que a ella, pero en su caso con final feliz. Pero vamos a ir por partes. Ángela, cuéntanos, ¿cómo fue tu etapa de oposición? Pues Blanca, mi etapa de oposición empieza cuando consigo los 5 años casi de experiencia laboral. Porque yo, al ser terapeuta ocupacional, las plazas que nos ofertan la administración pública, cualquiera, porque yo me he dado un recorrido por varios servicios de salud, pues, de varias comunidades, entonces las máximas plazas que han sacado han sido 32. Imagínate, de ahí para abajo, todo lo que quieras. Entonces, como las oposiciones normalmente cuentan la parte de la experiencia, pues hasta que ese hueco no lo tuve como hasta los 3 años y medio de experiencia, porque los máximos puntos los consigues a los 5, yo no empecé a estudiar. Vale. Y lo primero que hice, o por lo menos la fecha que yo tengo de aquí ya empecé a estudiar seriamente, es cuando me apunté a una academia para que me explicaran toda la parte de la legislación. Porque para mí eso era un hueso bastante gordo y no había manera de que estudiara esa parte. Y eso fue como en 2016 y después nada, estudiar y presentarte a todo lo que salía donde salía. Que salía en Canarias, a Canarias, que salía en Baleares, a Baleares, que salía en Madrid, a Madrid. Y así todo el recorrido. Hasta que voy a un servicio de salud en el que hay 32 plazas y ahí se aprobó. Momento de alegría, me imagino. Sí, lo que pasa es que como había aprobado otras veces, pues como bueno, sí, has aprobado el examen, ahora toca entrar los méritos. Vale, o sea que tú puedes decir que has aprobado varias oposiciones. Sí. Pues cuéntanos la segunda parte.
Bueno, como este proceso eran varios pasos, tenías aparte del examen, apruebas el examen, quedas bien de nota, pero ahora tienes la segunda parte que tienes que meter tus cursos y tienes que meter toda tu formación. Y nada, ahí entro todos los cursos y toda la formación que tengo. Y en el primer listado provisional, pues de estar dentro por nota, pues ya paso a estar fuera. Uh-huh. Bueno, ese momento es como, bueno, pues toca reclamar, que como es lista provisional, pues hace alegaciones y demás, y toca reclamar los cursos. Del primer listado provisional al segundo definitivo, me admiten algunas reclamaciones, no todas, y me quedo 3 puestos por detrás de las plazas ofertadas. Así que me quedé la 35 de 32. Qué duro. Rabiando, rabiando porque en esa misma administración tenía la bolsa y cursos que me habían echado para atrás en la bolsa, en la oposición, los contaban en la bolsa. ¿Y en ese momento qué decides hacer? Bueno, en ese momento, aparte de rabiarme todo lo que podía, porque dices, bueno, me puedes echar por cosas que no tengan que ver, pero si me echas por cosas que me las estás contando, entonces no entendía nada. Y ahí me pensé el hecho de, puedo no hacer nada y quedarme con esta espinita todo el rato, o me la puedo jugar a la vía administrativa. Entonces, bueno, lo pensé y al final decidí de tirar por la vía del contencioso administrativo. Es algo que no suelen recomendar a los opositores, ¿verdad? Es como, bueno, no lo hagas porque luego te quedas marcado. Eso se ha oído en multitud de ocasiones, desgraciadamente. Sí, aparte de que te va a costar una pasta, que va a tardar mucho tiempo. Sí. Sí, o sea, la gente te dice que meterte en eso es una locura. Y tú aún así decidiste ir para adelante. Sí, yo decidí para adelante porque creo que aunque fuera una locura, mucho tiempo, mucho dinero, yo creo que a mí me iba a costar mucho más quedarme con la espinita de te podías hacer algo y no lo hiciste. Entonces yo preferí decidir jugármela, por lo menos te quedas tranquila, al podía haber hecho. Claro. ¿En qué momento encuentras o contactas con Administrativando Abogados? Bueno, eso fue todo un estudio de qué haces ahora, claro, Uh-huh. porque esa parte nadie te la cuenta. O sea, la gente te puede ayudar en toda la parte de estudiar, te pueden ayudar en reclamar, pero cuando tú tienes que hacer un contencioso administrativo, ahí ya no te encuentras tanta ayuda. Uh-huh. Entonces, yo lo que hice fue un estudio de gente o de compañeros o de amigos, pregunté a todo el entorno que podía y al extraentorno y a todo, si conocían abogados, si les había pasado alguna situación similar, porque algunos me mandaban a laboraristas, otros me mandaban cada uno a lo que sabía y por ahí empecé a tirar. Y uno de los contactos me dijo que había escuchado que había un abogado que en Madrid había ganado un caso parecido. Y ahí me dieron el contacto de Antonio. Uh-huh. ¿Y es cuando le llamas? Sí. ¿Y cómo fue esa conversación inicial? Antonio es muy acogedor desde el minuto 1. O sea, cuando te coge el teléfono ya es súper acogedor. Uh-huh. Y muy, muy claro. Te cuenta que le mande. O sea, yo recuerdo que aparte del acogedor se interesa por el caso. En mi caso, él sabía más o menos o tenía experiencia en lo que a mí me pasaba. Uh-huh. Entonces a mí eso me dio bastante tranquilidad. Y nada, me pidió que le pasara alguna documentación que él necesitaba y que sin compromiso lo iba a mirar y me iba a responder. ¿Y te respondió? Sí, con bastante rapidez, porque esto es como, bueno, yo le mando y no sé cuándo no sé cuándo te va a responder, pero sí, Antonio es muy, muy atento. Entonces yo le mandé los papeles y me respondió. Comparando con otros sitios donde también pregunté, a mí no me pidieron dinero, en otros sitios simplemente por el estudio del caso me dijeron que tenía que pagarles 250 euros solo por abrir un folio. Uh-huh. En este caso nada, o sea, mandas la documentación y te dice si ves que pueden trabajar en ella o no, con unos tiempos bastante rápidos. Y te dijeron que sí se podía hacer algo. Claro, él lo vio y me dijo que sí, y lo siguiente que a mí me dio mucha tranquilidad es que me puso en el peor escenario. Que sería entonces, quedarte como estabas, ¿no? Claro, y asumir los costes que tuviera todo el proceso. Uh-huh. Entonces, a mí eso me dio bastante tranquilidad, que no, o sea, sí, se puede ganar y se puede perder, y si se pierde, esto es lo máximo que vas a perder. Si estás dispuesta a aceptarlo, adelante. Que no, yo no me sentí engañada en ningún momento. ¿Y eso te dio tranquilidad entonces, para avanzar? A mí sí, o sea, al ser conocedora de la peor situación, que es decir, bueno, pues no ganas nada y tienes que aportar este dinero, bueno, pues
pues ya está, ya lo sabes. Yo eso lo agradecí un montón. Y cuéntanos entonces, a partir de ese momento en el que decidís avanzar en el caso e interponer algún tipo de recurso, ¿cómo acaba la historia? Bueno, la historia acaba con un final súper feliz, porque nos han admitido el 100% de lo que solicitamos. A mí la administración me echó para atrás un montón de cursos. El consejo de Antonio fue: vámonos a lo seguro, o sea, no le vamos a ir a suplicar a ningún juez, vamos a irnos con las cosas claras y con realmente los cursos de la formación que tienen peso. Y a partir de ahí fue un trabajo de los plazos que él me iba diciendo, tenía que hacer cierto tipo de documentación, me pedía entrégame este documento, el otro, la demanda me la pasaban para ver si estaba todo ok, o sea, han contado conmigo en todo momento y ha sido como, o sea, yo sentí un proceso en el que me han tenido mucho en cuenta y cualquier duda o cualquier cosa que podía plantearles, ellos me la resolvían. El proceso es largo, pero eso ya no depende de ellos, o sea, la justicia que tiene sus plazos y ya está. Plazos que conocen súper bien y también te mantienen tranquila, que más o menos te van contando, bueno, pues sobre este tiempo pasará esto, sobre interposición de la demanda. Tardan otro par de meses para el siguiente paso. Entonces es un proceso que aunque es lento, pero eres conocedora de lo que va pasando. Que para quien no tenemos ni idea de cómo funciona esto, yo lo agradezco. Claro. ¿Cuánto tiempo en total ha durado? Se inicia el proceso en enero del 2021 y la sentencia llega en 2023, en abril, mayo. Finales de abril, primeros de mayo. Sí, podemos decir que rápida no va la cosa. No, rápida no es, pero como todo lo que va con la justicia. ¿Y qué decía esa sentencia de abril de 2023? Pues nada, que se tiene que admite el 100% de los recursos reclamados, por lo tanto obliga a la administración a corregir todos los errores que tiene y a indemnizarme desde entonces hasta que me den mi plazo. He leído esa sentencia varias veces. Me puedo hacer a la idea de que para ti habrá sido un cambio de vida total. Totalmente, te cambia todo, o sea, porque dices, bueno, pues de momento, o sea, cambia todo. Dices, bueno, es que ahora ya tengo una estabilidad, o sea, cosa que te permite planificarte, porque en otros tiempos, hasta que tú haces el tiempo de experiencia, tienes contratos de todos tipos. Y la administración, bueno, la estabilidad laboral a veces no, no es tan fácil de conseguir. ¿Y cuándo crees que te vas a incorporar? Pues no lo sé, porque ahora estaban los juzgados de huelga, así que no lo sé, eso ya depende de ellos también. Bueno, pero tú tienes asegurada tu plaza. Sí, eso ya es como una tranquilidad que es como, bueno, pues ya cuando ellos digan. Y encima te tendrán que dar los sueldos que no te han estado pagando hasta este momento. Sí, esa es la segunda parte. La primera parte era tener plaza y la segunda parte es como, bueno, pues tienes plaza, pero es que todavía mejor que te están indemnizando con todo lo que no te han dado. Así que, no sé, para mí, yo no me lo creo. O sea, si escucho todas las voces que me dijeron no lo haga, yo no tendría el día a día que tengo hoy. Claro, otro mundo. Por eso digo que muchos opositores, cuando se presentan a las oposiciones, pueden temer esto, ¿no? Sobre todo con curso-oposición, los méritos me los valorarán, cómo, sí, no, y al final, en tu caso, al principio parece que, bueno, pues no fue el resultado esperado, pero finalmente el esperado y con creces. Sí. O sea, muy contenta. Yo ahora lo cuento y es como, pues vaya suerte. Digo, no, hombre, suerte no. Suerte es que tú tienes una oposición ahí que las bases de la convocatoria te llevan desde el primer punto hasta el último. Algunos termináis en meter los méritos. Otros nos ha costado un poco más. O sea que suerte no. No, suerte no. Para empezar hay que aprobar la oposición y después todo el recorrido que, como decías tú antes, hay que tener el valor, el tiempo y el dinero, en el fondo. Sí, a ver, administrativamente te daba también todas las opciones de pago, ¿eh? O sea, eso también es de agradecer. O sea, conmigo pactamos una forma de pagar y os daban muchas opciones. O sea, que eso también es una facilidad. La verdad es que, Ángela, nos ha encantado hablar contigo, que nos hayas contado tu historia desde que comienza ese momento de opositar hasta el peor, que es cuando te dicen que no tienes plaza, hasta el final feliz. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias a ti, Blanca. Y que tengas una carrera estupenda. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo, chao.
Como habrán podido percibir de la narración de Ángela, en muchas ocasiones de nuestra vida, en momentos clave, nos encontramos con personas que nos dicen que nos quedemos como estamos, que nos acomodemos, que no tratemos de arriesgar, porque el resultado puede ser peor. Por suerte, también encontramos personas que nos dan la mano para juntos alcanzar el triunfo. Como decía el gran poeta romano Virgilio, la fortuna está al lado de quien se atreve. Muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio del podcast de Administrativando Abogados.